Ya, lo que vamos a hacer hoy día es aplicar estas famosas razones trigonométricas, pero a ángulos notables. Aquí uno se refiere con ángulos notables, es decir, están como calculadas cuánto vale la razón trigonométrica para determinados ángulos, que son los que más uno suele utilizar. ¿Sí? Uno siempre suele toparse como con los mismos ángulos, como el ángulo de 30, de 45, de 60, de 90, de 0, son como ángulos súper, o sea, son ángulos súper comunes y típicos de cualquier situación, así que lo que vamos a hacer es calcular esos ángulos para, o sea, vamos a calcular las razones trigonométricas para esos ángulos, para que se den cuenta que siempre son valores fijos. Entonces, en la medida que uno se aprende esos valores, es mucho más fácil y no tiene que estar recurriendo a la calculadora cada vez que quiera obtener esas razones trigonométricas. Entonces, ese es el objetivo para que sepan que nos vamos a dedicar a ver el tema de las razones trigonométricas para ángulos notables. Pero antes que eso, vamos a resolver esta actividad que es parte de la ficha 43. Entonces, antes de comenzar con el objetivo que tenemos planteado, vamos a ver la revisión de la ficha 43. Aquí los lados del triángulo, si uno aplicaba Pitágoras, uno nos damos cuenta que este valía 5, este valía 3 y este también valía 5, este gato. ¿Sí? Y es en base a esos lados del triángulo que nosotros tenemos que contestar cada una de estas razones trigonométricas. Aquí, por ejemplo, para el seno de alfa, yo tengo que ubicarme desde acá. Ahí está alfa marcado, ¿sí? Para que sepan. Y me dicen que es seno. ¿Cuál es la relación trigonométrica seno? Es cateto opuesto partido hipotenusa. Por lo tanto, tengo que ver cuál es el cateto que se opone a alfa. Y claramente el que está opuesto a alfa es el 3, el que mide 3. Ese es el cateto que se opone a alfa. Eso quiere decir que esto me va a quedar 3 partido la hipotenusa, que es 5. Luego coseno. Coseno sé que se define como cateto adyacente o contiguo partido hipotenusa. El adyacente es este que está acá, porque ayuda a formar el ángulo alfa desde donde estoy mirando mis razones trigonométricas. Así que en este caso sería cateto adyacente 4 partido hipotenusa, que es 5. O sea, vale 4 quintos ese. Y luego la última es tangente. ¿Cuánto vale tangente? La tangente es, en este caso, cateto opuesto partido cateto adyacente. Como ya tenemos identificado cada uno de los catetos, en este caso sería 3 partido 4. 3 cuartos la razón. Obviamente esto lo podemos pasar a decimal y calcular directamente el número, o simplemente lo dejamos como fracción también. Acá, seno coseno tangente, nuevamente lo mismo. Desde el ángulo alfa, es decir, desde este ángulo que está acá. Tengo que identificar, recuerden, la hipotenusa siempre es el lado más largo. Acá tengo el cateto opuesto que mide 3 y el cateto adyacente a alfa que mide 1,6. Es por eso que el seno en este caso se define como cateto opuesto 3 partido hipotenusa, que es 3,4. El coseno, ¿cómo va a ser? Cateto adyacente 1,6 partido hipotenusa 3,4. El siguiente, cateto opuesto partido cateto adyacente, es decir, sería 3 partido 1,6. Ahí tengo mis razones trigonométricas. Aquí, obviamente, al tener una fracción con un decimal, tengo que pasarlo directamente a decimal. ¿Sí? Pero eso lo pueden ahí calcular ustedes. Y luego dice seno de alfa, o sea, desde ese ángulo, tengo acá mi hipotenusa, tengo mi cateto opuesto que mide 5 y mi cateto adyacente al ángulo alfa que mide 12. Por lo tanto, seno, cateto opuesto partido hipotenusa. O sea, sería 5 partido en 13. Coseno, cateto adyacente partido hipotenusa. Es decir, sería 12 partido 13.
Y tangente sería cateto opuesto partido cateto adyacente, es decir, sería 5 partido 12. Y ahí complete todas las razones trigonométricas para el ángulo alfa. ¿Qué se pedía en la parte B? Completar lo mismo, pero para el ángulo beta. Vamos a checar en qué ingresar. Ya estamos. Entonces, se pedía exactamente lo mismo, pero para el ángulo beta. Así que voy a copiar esto para ver la segunda parte, para tener los ángulos a la vista. Ya, se pedía completar lo mismo, lo voy a hacer con otro color para diferenciar lo que marqué con rojo de ahí. Y lo vamos a hacer con verde. Ahora me pido obtener las mismas razones trigonométricas, pero ahora observando desde el ángulo beta, ¿sí? Es decir, desde este ángulo que está acá. Desde ese. Ahora, esa es la visión. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora mi ángulo opuesto es 4. Antes, el ángulo opuesto a alfa era 3. Entonces, por eso es importante siempre definir la razón trigonométrica en torno a un ángulo, porque dependiendo desde el ángulo que yo esté observando, es cuál va a ser mi cateto opuesto y cuál va a ser mi cateto adyacente. La hipotenusa no cambia, independiente del ángulo que esté mirando, la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, por cierto. Así que, eso. Veamos acá cuánto queda. Seno de beta. Cateto opuesto a beta, que es 4, hipotenusa, que es 5. Coseno, cateto adyacente a beta, que es 3, partido hipotenusa, que es 5. Y tangente de beta, cateto opuesto, que es 4, partido cateto adyacente, que es 3. Si comparamos estos resultados con los anteriores, por ejemplo, en el seno van a notar que ocurre algo. El seno y el coseno están cambiados. Para el seno de alfa y el coseno de beta, o sea, de alfa, ambos seno y coseno están cambiados con respecto al seno y el coseno de beta. ¿Sí? Eso es algo que ocurre siempre y vamos en su momento a ver por qué. Y si se fijan en la tangente de beta es 4 tercios y la tangente de alfa es 3 cuartos. O sea, también ahí se invierte los valores numéricos. Para este caso, seno de beta, marcamos dónde está beta. Acá, o sea que desde acá voy a estar mirando yo cuál es mi ángulo cateto opuesto, etcétera, etcétera. Y mi cateto opuesto es el 1,6. Por lo tanto, seno va a ser 1,6 cateto opuesto partido hipotenusa, que es 3,4. Coseno, cateto adyacente, que es 3, partido hipotenusa, que es 3,4. Y tangente, cateto opuesto, que es 1,6, partido cateto adyacente, que es 3. O sea, nuevamente uno puede ver que se establece la relación inversa si es que uno compara con los resultados anteriores. Acá el coseno de alfa era 1,6 partido 3,4, acá el seno de beta es 1,6 partido 3,4. Y por último acá, en este último triangulito tenemos que acá está beta, ¿sí? Y me pregunto por el seno de beta, nuevamente, cateto opuesto partido hipotenusa, el opuesto a beta es 12, es decir, sería 12 partido 13, que es la hipotenusa. El coseno, el adyacente, que vale 5, partido 13, que es la hipotenusa. Y el tangente, cateto opuesto, que es 12, partido cateto adyacente, que es 5. Y con eso tengo mis razones trigonométricas para todos estos triángulos. Eso es lo que se debía hacer por lo menos en la número 1. Ítem 2 decía, determina si las afirmaciones son verdaderas o falsas con respecto al triángulo ABC. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que me dicen? Que el coseno de beta es igual a la raíz cuadrada de 13 partido 3. Ya aquí hay que tener como... de partida tenemos que saber con todos los lados de este triángulo, porque es en base a los lados que vamos a tener que responder todas las cosas, así que sería súper útil conocer el valor numérico de esos lados. Yo sé que ese lado vale 3, pero no tengo ningún otro lado. Entonces, necesito utilizar esta información que está acá para saber cuánto valen los otros lados del triángulo.
¿Cómo la utilizo? Conociendo la definición de tangente. La tangente, recuerden que es cateto opuesto partido cateto adyacente. ¿Y de qué ángulo estoy hablando? De beta, es decir, estoy mirando desde este punto de vista, desde este ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto? Ah, bueno, disculpen, y yo sé que esta razón es igual a 2/3. Eso es lo que sé. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? Es este que está acá, que le voy a poner x. Por lo tanto, si es que nosotros vamos reemplazando acá, me va a quedar que x partido. ¿Cuál es el cateto adyacente a beta? El 3. Me va a quedar que x partido 3 es igual a 2/3. Con eso yo voy a poder saber de inmediato cuánto vale mi lado x, simplemente despejando esto. ¿Cómo me va a quedar? Si yo el 3 lo paso multiplicando, me va a quedar que x es igual a 2. Sí, porque el 3 va a pasar multiplicando y al tener multiplicando y dividiendo por un 3, eso me va a dar 1, lo puedo simplificar y me va a quedar solo el 2. ¿Eso qué quiere decir? Que ese lado que yo había considerado como x en realidad mide 2 unidades. Ahí mide 2. Ahora, si yo quiero conocer cuánto vale la hipotenusa, simplemente aplico Pitágoras. Yo sé que la hipotenusa al cuadrado, que la voy a denotar con h, es igual al cateto al cuadrado, que es 2, más 3 al cuadrado, que es el otro cateto. O sea que h cuadrado es igual a ¿cuánto? Esto me da 4, 4 más 9 es 13, por lo tanto h es igual a la raíz de 13. ¿Eso qué quiere decir? Que la hipotenusa vale raíz de 13. Y una vez con los tres lados del triángulo ya determinados, podemos comenzar a contestar las preguntas. No. Voy a borrar aquí un poco. Ya, ahí tengo mis tres lados. Entonces veamos. Coseno de beta es igual a raíz de 13 partido a 3. Veamos cuánto es coseno de beta. Coseno de beta, ¿cómo se define? El coseno de beta es igual al cateto adyacente partido hipotenusa. O sea, ¿cuánto es el cateto adyacente a beta? Es 3. ¿Sí? ¿Y cuál es la hipotenusa? Es raíz de 13. Raíz de 13. O sea que el coseno de beta es 3 raíz de 13. Y la pregunta es, si esto es igual a lo que está acá, tendríamos que ver y nos daríamos cuenta de que no nos va a dar igual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta acá? Recuerden que cuando nosotros vimos raíces existe un procedimiento que se llama racionalización. ¿Y cuándo yo debo aplicar la racionalización? Cada vez que yo tenga una raíz en el denominador. En este caso tengo una raíz en el denominador, por lo tanto debiese racionalizar este resultado. ¿Cómo me queda si yo racionalizo este resultado? Recuerden que racionalizar significa amplificar o multiplicar por la misma raíz que está en el denominador. Arriba, ¿qué me quedaría? O hagamos la racionalización completa. Esto es lo que yo tengo hasta el momento. Para racionalizar yo multiplico por la raíz de 13 arriba y abajo. Acá que me va a quedar, 3 raíz de 13 partido, esto me va a quedar raíz de 13. O sea, 13 simplemente. ¿Sí? Ese es el resultado. Bueno, y claramente no es similar al resultado que está acá, por lo tanto la primera vendría siendo falsa. Después nos piden hacer lo mismo con el seno de alfa. ¿Cómo se define el seno de alfa? Es cateto opuesto partido hipotenusa. ¿Sí? Cateto opuesto partido hipotenusa. O sea, nos quedaría que coseno de alfa es igual. O sea, disculpen, seno de alfa.
Ahí está. Seno de alfa es igual al cateto opuesto partido hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? El 3. O sea que, en este caso, sería 3 partido en raíz de 13. Y ya sabemos que esto, porque es el mismo valor que estaba acá, es lo mismo que 3 por raíz de 13 partido en 13. La pregunta ¿es lo mismo que lo que está planteado ahí en la letra B? Y claramente no. Claramente es completamente distinto, así que tampoco lo podría considerar como igual. Luego, tangente de alfa es igual a 1,5. Ahí está, falso. Tangente de alfa es igual a 1,5. ¿Cómo es la tangente de alfa? La tangente de alfa es igual cateto opuesto partido cateto adyacente. O sea que esto es igual. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? El 3 partido 2. Y eso es igual a 1,5. Así que esta es verdadera. Seno de beta. Si miramos seno, es cateto opuesto partido cateto partido hipotenusa, por lo tanto tampoco me da 2/3, sino que me queda 2 partido raíz de 3 y eso ya es completamente distinto a 2/3. Después, ¿qué dicen? Que el segmento CA mide 6 centímetros, CA mide 2 centímetros, así que esto también es falso. La hipotenusa del triángulo ABC mide raíz de 13, verdadero, así que lo teníamos. Así que ahí completamos el verdadero o falso en este caso. Y lo último que habíamos dicho que íbamos a revisar de la ficha 43, no sé si hay dudas. Son este tipo de problemas en donde ya hay que aplicar una combinación de las razones trigonométricas y todo lo que conozcamos del triángulo. ¿Sí? Eso es lo complejo de este tipo de casos. Así que vamos a hacer solo el primero para que vean cómo se hace, pero escapa un poco a lo que queremos lograr. Aquí nos interesa solo reconocer las razones trigonométricas y saber cuándo aplicarlas y cómo aplicarlas. ¿Sí? Pero estos ejercicios son un poco más complejos. Pero de todas formas vamos a ver el primero. Dice, determina x si seno de alfa es igual a 0,28. Eso es lo que yo sé. Por lo tanto, me voy a ubicar desde este ángulo que es alfa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sé? Que el cateto opuesto, porque esa es la relación seno, partido la hipotenusa, es igual ¿a cuánto? A 0,28. Eso es lo que yo sé. El cateto opuesto, ¿cuánto vale? El cateto opuesto vale x. Es decir que, de aquí, ¿qué podemos concluir? Que x partido en h estoy llamando a la hipotenusa, es igual a 0,28. Ya, con esta información no podemos concluir mucho, no podemos deducir muchas cosas, no podemos ni siquiera obtener cuánto vale x, ni cuánto vale h. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas en una expresión. Y yo, cuando tengo dos incógnitas, no puedo resolver o encontrar el valor de esas incógnitas si solo tengo una expresión que las relacione. Así que necesito otra ecuación, otra expresión que vincule la x y la h. ¿Cuál creen que podría ser esa ecuación o esa expresión que me ayuda a relacionar la x con la h? ¿A quién se le ocurre cuál es la relación que me va a ayudar a relacionar la x con la h? Me refiero a una ecuación, a una expresión que me ayude a hacer aparecer la x con la h. Es decir, ¿qué otra relación entre estos tres números yo podría formular?
A ver si me ocurre una expresión que me ayude a vincular esos tres numeritos que están ahí. El 24, la X y la H. Ya, lo que me ayuda a vincular eso es Pitágoras. ¿Sí? Entonces aquí vamos a guardar esto como ecuación número 1. Y la ecuación número 2 va a ser X al cuadrado más 24 al cuadrado es igual a H cuadrado. Eso es lo que yo sé. Eso lo sé por Pitágoras. Sé que eso se va a cumplir. Así que, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Simplemente voy a resolver este 24 al cuadrado, voy a dejarlo como un número natural. Me va a quedar que esto es X cuadrado más 24 al cuadrado es igual a 576. Y esto es igual a H cuadrado. Y esta va a ser mi ecuación número 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Noten que tengo dos expresiones que tienen X y H. Cada vez que me encuentre frente a este caso, yo puedo reemplazar, y esto es parte de lo que alguna vez vieron en sistemas de ecuaciones seguramente, por allá por primero medio, en donde yo puedo sustituir una ecuación dentro de otra. ¿Cómo así? De la siguiente forma. Aquí nos está interesando obtener cuánto vale X, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. De esta ecuación 1 voy a despejar la X. Es decir que X va a ser igual a 0,28 H. ¿Sí? Esa H solo pasó multiplicando acá. ¿Y qué voy a hacer entonces con esta expresión? La voy a reemplazar dentro de esta otra ecuación. Eso es una sustitución. Entonces reemplacemos. Donde está la X, en vez de poner X, voy a poner 0,28H. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a ganar con eso? Que me va a quedar solo una expresión que depende de H. Entonces, al tener solo una incógnita, voy a poder encontrar cuánto vale H en este caso. O sea, ¿qué me quedaría? X cuadrado, pero X sé que vale 0,28H. Eso al cuadrado. Más 576 igual a H cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hasta el momento. De acá, si resuelvo esto, ¿qué me va a quedar? Va a ser 0,28 al cuadrado, 0,28 al cuadrado. Lo voy a escribir con decimal, me va a quedar 0,0784 H cuadrado. Eso me queda al cuadrado, está, porque acá se va a repartir el cuadrado en el número y en el H. ¿Sí? Más 576 es igual a H cuadrado. Obviamente lo que hay que hacer ahora es dejar la H, voy a dejarla al lado derecho y el numerito se va a quedar al lado izquierdo. Es decir, que me va a quedar 576 igual a H cuadrado menos 0,0784 H cuadrado. Como son términos semejantes, simplemente resto. ¿Y qué me va a quedar? 0,0784. Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 0,9216 H cuadrado. Eso es lo que tengo. ¿Y ahora qué debo hacer? Tengo este número que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener que H cuadrado es igual a ¿qué cosa? A la división de 576 dividido 0,9216. Y eso me da 625. Qué bonito número.
Por lo tanto, ¿cuánto vale h? Si es que yo obtengo la raíz cuadrada de 625, me queda que vale 25. O sea que el valor que yo estaba buscando acá es 25. Pero no es lo que me están preguntando. Yo aquí recién encontré h. Lo que me están preguntando es cuánto vale x. ¿Sí? Y para eso puedo ocupar esta expresión que está acá. Porque yo sé esto desde un comienzo que era algo que me estaban entregando como pista para yo obtener los valores de x y h. Entonces lo puedo ocupar. Eso quiere decir que, voy a sacar una nubecita aparte, que x partido h, pero h yo sé que ahora es 25, esto es igual a 0,28. Por lo tanto, ¿qué implica? Que x es igual a, voy a pasar multiplicando el 25, me va a quedar 25 por 0,28. Y esto es 7. O sea, x valía 7 para este caso. Si se dan cuenta, mientras voy a compañeros, aquí se utilizan ambas expresiones que hemos estado viendo, desde lo que es el teorema de Pitágoras, también todo lo que tiene que ver con razones trigonométricas, y ustedes tienen que ser capaces de cada vez que se enfrentan a un problema como este, si es que se enfrentaron a un problema como este, de saber mezclar los conocimientos que tienen sobre el triángulo. ¿Sí? Recuerden que en cualquier triángulo rectángulo, todas las razones trigonométricas son válidas, el teorema de Euclides es válido, el teorema de Pitágoras es válido, todo eso se cumple siempre. Entonces siempre yo puedo hacer uso de esas relaciones para poder determinar los valores que me estén pidiendo. Pero insisto, estos ejercicios escapan un poco a lo que nos interesa ver, pero no está de más ver uno por lo menos, para que entiendan que pueden hacer uso de distintas cosas, sobre todo mezclado con sistemas de ecuaciones y ese tipo de cosas. Recuerden, cada vez que tengan una ecuación con dos variables, con dos letras, con dos incógnitas, por lo menos necesitan dos ecuaciones distintas. De hecho, la teoría nos dice que necesitamos el mismo número de ecuaciones que el número de incógnitas para poder dar solución y encontrar los valores de esas variables. Entonces, bueno, ya había más problemas que ustedes pueden entretenerse buscando. Al objetivo del día de hoy. Recuerden que en un comienzo de la clase les comenté que el objetivo de la clase era determinar los ángulos las razones trigonométricas para ángulos notables. Y ahora me interesa que obtengamos esas razones trigonométricas. Ya estuvimos harto rato calculando este tipo de cosas, así que nos vamos a saltar esta parte. Lo que sí vamos a recordar, las razones trigonométricas. Vamos a tenerlas súper claras. Y se las voy a pedir a ustedes que me las digan. Vamos a definir seno. Seno de un ángulo, ¿cómo se define? Los que tengan el micrófono activo, por favor, me lo dicen. ¿Qué es el seno de un ángulo? La razón entre qué lados. Cateto opuesto partido en hipotenusa. Gracias. Cateto opuesto, le voy a poner CO, partido hipotenusa, que le voy a poner la H. Coseno. ¿Es igual a qué cosa? Adyacente partido en hipotenusa. Cateto adyacente, partido hipotenusa, le voy a poner CA, partido hipotenusa. Y tangente. Cateto opuesto partido en cateto adyacente. Perfecto. Ya, es con esto que vamos a estar trabajando todo el rato, por si acaso. Insisto, ¿qué son los famosos ángulos notables? Son ángulos que uno siempre en los problemas y situaciones suele ver con mayor recurrencia. Por ejemplo, el ángulo de 45 grados siempre aparece en problemas, el ángulo de 60 grados también siempre aparece, el ángulo de 90, el ángulo de 0 grados, el ángulo de 30. Son ángulos que en la mayoría de los casos suelen aparecer una y otra vez. Por eso se dicen notables, ¿sí? Uno rara vez ve un ángulo, no sé, de 14,5 grados. ¿Sí? Son muy específicos, sino que dentro de las problemáticas que uno plantea en matemáticas o en física, recuerden que esto está súper enfocado en la ciencia, siempre uno suele acudir a los mismos ángulos.
¿sí? Por eso son notables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar cuánto vale el seno para cada uno de esos ángulos, el coseno y la tangente para cada uno de esos ángulos, para que vean que son valores que son constantes. Entonces ahí uno se los puede aprender y puede saber de inmediato cuánto vale cada uno de estos valores, de estas razones trigonométricas, dados esos ángulos. Ya, lo primero que me dicen que acá tengo un triángulo equilátero. ¿Qué significa que tengo un triángulo equilátero? ¿Cuánto miden sus lados? O sea, ¿qué características tienen sus lados? ¿Qué es un triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales. Exacto. O sea, esto mide A, esto mide A, y esto mide A. Sus tres lados son iguales. Sobre este triángulo equilátero voy a trazar una altura. En este caso particular, esta altura me divide este segmento en dos lados iguales. Si el lado completo vale A, ¿cuánto valdría cada uno de estos segmentos que están ahí? ¿Cuánto valdría este lado? Ese que estoy marcando ahí en azul. A partido en 2. Exacto, a medios, a partido en 2. Ya. Y esto le vamos a llamar altura, le vamos a llamar H. Voy a borrar esto porque no le vamos a llamar H. Me interesa saber otra cosa antes que esto. Vamos a hacer con verde. ¿Cuánto mide ese ángulo que está ahí? Y en realidad, ¿cuánto mide todos los ángulos del triángulo equilátero? ¿Cuánto creen que vale? Una pista, son los tres iguales. Al igual que los tres lados iguales, también tiene sus tres ángulos iguales. Y otra pista, recuerden que los tres ángulos siempre suman 180. 60. O sea, ¿cuánto? 60 dijiste, Jaime. Exacto. Ya. La altura en el triángulo equilátero específicamente cumple otra característica, ojo, solo en el triángulo equilátero, que divide a mi ángulo en dos. Por lo tanto, ¿cuánto vale ese ángulo que está ahí? ¿Cuánto vale ese angulito? 30. 30, perfecto. O sea, ahí tengo los dos primeros ángulos notables. Listo. Solo nos falta saber, ya que vamos a calcular seno, coseno y tangente, nos falta saber cuánto vale este cateto que está acá. Porque claro, yo podría ponerle H, pero al tener H y tener una letra A, va a pasar lo mismo que ocurrió en el caso anterior, en donde tengo dos letras y tengo solo una expresión y entonces me va a quedar como raro esto. Entonces sería mucho mejor que yo encuentre cuánto vale este valor en función de los lados que yo ya conozco, que están todos relacionados con el valor A. Para eso vamos a aplicar Pitágoras. Y aplicamos Pitágoras sobre este triángulo que está marcado con azul y rojo, por si acaso, con esta mitad del triángulo. ¿Por qué? Porque acá al ser una altura tengo un ángulo recto, por lo tanto puedo aplicar Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que yo sé según Pitágoras? Sé que el cateto opuesto, sé que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es A cuadrado, ahí está la hipotenusa, ¿sí? ¿Estamos claros que es la hipotenusa? Voy a destacar el triangulito con el cual estamos trabajando, así como para que no quede ninguna duda de qué es lo que estamos viendo. Porque todos estamos viendo lo mismo. Estamos trabajando solo con este triángulo, ¿sí? De aquí hacia la izquierda. Con ese triángulo que es rectángulo estamos trabajando. Recuerden que las razones trigonométricas solo tienen sentido en triángulos rectángulos, Pitágoras también solo en triángulos rectángulos, por eso necesitábamos que esto fuera rectángulo.
Entonces es en base a esto que estamos definiendo todas las cosas. Voy a pintar todo para que quede todo claro. Ya, entonces, en base a este triángulo, que ya sabemos que es rectángulo, yo puedo simplemente llegar y aplicar Pitágoras. ¿Y qué me dice Pitágoras? Que el cateto opuesto, o sea, que los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Listo, volvemos acá. A cuadrado, que esta es la hipotenusa, recuerden. Esta. Esta es la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado. Uno de los catetos vale A medios al cuadrado más la hipotenusa, o sea, el otro cateto al cuadrado que le va a poner C cuadrado, para saber cuánto vale. ¿Qué me queda acá? Si yo despejo C, que es lo que yo quiero lograr, me va a quedar que A cuadrado menos, esto va a pasar restando, A cuadrado cuartos, aplique el cuadrado arriba y abajo, es igual a C cuadrado. Acá tengo términos semejantes. Tengo un A cuadrado menos A cuadrado cuartos. Si yo hago esta resta, mínimo común es 4, ¿qué me va a quedar? Acá pongo el mínimo común, que es 4 para hacer esta resta de fracciones. Estoy sumando términos que son semejantes, que es lo mismo en el fondo que sumar, o sea, que restar en este caso 1 menos un cuarto. Me va a quedar 3 cuartos A cuadrado. Eso es igual a C cuadrado. Y luego para despejar C simplemente aplico raíz cuadrada. O sea que C, ahora voy a invertir esto, es igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de 3 A cuadrado partido en 4. Si aplico propiedades de raíces, este 4 lo puedo sacar fuera de la raíz y podría dejar esto de la siguiente forma. Podría dejar todo como el A al estar al cuadrado también se puede anular con la raíz y también lo puedo sacar fuera de la raíz. Recuerden que yo podía sacar cosas fuera de las raíces. ¿Qué me va a quedar al final? Me va a quedar raíz de 3. El 3 fue el único que no pudo salir. Por A partido en 2. O sea que este lado lo puedo escribir como raíz de 3A partido en 2. ¿Qué fue lo que se ganó? Es que todos los lados del triángulo ahora están en función de A, es decir, están en función a una letra. Y con eso podemos obtener todas las razones trigonométricas. Ya, tal vez esta parte fue la más enredada, pero necesitamos encontrar cuánto vale ese valor. Entonces calculemos. Voy a borrar aquí. Eso fue simplemente aplicar Pitágoras, por si acaso. Aplicar Pitágoras y saber trabajar con raíces. Entonces, veamos para el ángulo de 60. Seno de 60. ¿Cuánto va a ser? Y ahora me lo dicen ustedes. ¿Cuál es el cateto opuesto a 60? Mientras hacemos un examen cumpleaños. ¿Cuál es el cateto opuesto a 60? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto mide? Tengo tres lados, por si acaso. Uno mide A, otro mide A medios y otro mide raíz de 3A partido 2. ¿Cuál de esos es el cateto opuesto a 60?
Profe, la hipotenusa puede ser un cateto opuesto. No, la hipotenusa es solo hipotenusa. La hipotenusa es la única que nunca se puede confundir. Siempre la hipotenusa, independiente del ángulo que estén mirando. O sea que los candidatos ¿Cuál para contaría catetos como opuestos opuesto? del ángulo... ¿Cómo? ¿Cuál contaría como opuesto? Porque los dos se juntan así. No, pero recuerda desde dónde estamos mirando. Estamos mirando el ángulo de 60 grados. O sea, nuestra mirada está acá. Voy a marcar con otro color. Nuestra mirada está acá. Es sobre este ángulo sobre el que estamos evaluando sus razones trigonométricas. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto a los 60 grados? Y ahí yo tengo dos catetos. Este que vale a medio, que está en azul, o este que está con la línea punteada, que también es un cateto, que mide raíz de 3a partido 2. ¿Cuál de esos dos es el opuesto al ángulo de 60? ¿Cuál crees que es el opuesto? Raíz de 3a partido en 2. Exacto, ese es el opuesto. Porque el otro es el adyacente, porque ayuda a formar el ángulo. Recuerden que así uno puede identificar cuál es el adyacente y por lo tanto puede descartar y saber cuál es el opuesto. O sea que sería cateto opuesto, perfecto, que es raíz de 3 a medios, partido hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa en este caso? A. A. Listo, tengo una fracción de fracción, es decir, una división de fracciones, puedo aplicar, acá puedo hacer aparecer un 1, ¿para qué? Para aplicar y multiplicar los términos extremos. Recuerden que esta es una forma de, cuando yo tengo fracciones de fracciones, siempre puedo multiplicar los extremos, dejarlo en el numerador y multiplicar los términos medios y dejarlo en el denominador. O sea que esto me quedaría lo siguiente. Me quedaría raíz de 3a por 1, raíz de 3a, partido 2 por a. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que tengo a en el numerador y a en el denominador, los puedo simplificar. Es decir, que la raíz de 60 simplemente vale raíz de 3 medios. Si ustedes ahora van a su calculadora y escriben seno, ¿sí? Recuerden que las calculadoras científicas tienen tres teclitas, que una se llama seno, coseno y tangente. Si escriben seno de 60 grados o seno de 60 simplemente, les va a dar raíz de 3 medios. ¿Eso qué quiere decir? Aquí pasa algo importante que acaba de pasar colado. Al yo eliminar las A, me acabo de dar cuenta de que no importa las medidas sobre el triángulo que yo esté trabajando, ¿sí? Porque las A dan lo mismo, porque no depende el valor del seno, sino que este es un valor que va a ser único, solo va a depender del ángulo. Yo podría tener un tremendo triángulo que tenga las tremendas medidas súper grandes y de todas formas tengo un ángulo de 60, el seno de ese ángulo va a seguir valiendo raíz de 3 medios. O podría tener un triángulo mucho más pequeño, pero mientras tenga ahí el ángulo de 60, el seno de 60 va a seguir valiendo raíz de 3 medios. Es por eso que esto es importante, el comenzar como en el fondo, a memorizar cuánto vale esto, porque son valores que van siendo únicos. ¿Sí? El seno de 60 para cualquier triángulo el que se le ocurra siempre va a valer raíz de 3 medios. Es un valor constante. Entonces, asimismo, podemos obtener el coseno. Coseno de 60, ¿cuánto vale? Cateto adyacente partido hipotenusa, seguro que está acá arriba. ¿Cuál es el cateto adyacente a 60? ¿Cuál es el adyacente a 60?
¿Cuánto mide ese lado? Vamos, Javi. Es la única que me puede hablar. A medios partido en A. Exacto. Perfecto, Javi. A medios partido en A. Si aplico nuevamente la técnica para multiplicar fracciones de fracciones, ¿qué me va a quedar? A por 1 me va a quedar A, y 2 por A me va a quedar 2A. Simplifico las A, me va a quedar 1/2. Si ustedes van a su calculadora y escriben coseno de 60, o sea, coseno de 60, coseno de 60 se van a dar cuenta que les da 1/2 o 0,5. Por si acaso ponen el calculador que ustedes pongan seno de 60 y les salga el decimal, ¿sí? Obviamente sigue estando correcto, solo que la calculadora a veces lo tira como decimal. Depende del tipo de calculadora que tenga, si es que lo entrega como raíz de 3, con raíces o utilizando fracciones. Por ejemplo, esta calculadora, que sé que algunos tienen también por ahí, entrega las raíces como en el formato de raíz. Y por último, tangente. Tangente de 60 grados, ¿cómo me quedaría? Recuerden, cada partido cateto adyacente. ¿Cómo va a quedar? Raíz de 3A partido en 2 dividido en A medios. Exacto. Raíz de A medios partido en A medios. Aplicamos lo mismo, extremos en términos medios. Me va a quedar 2, el 2 multiplicado por raíz de 3A, es decir, me va a quedar 2 raíz de 3A. Y abajo me va a quedar 2 por A. Simplifico el 2, simplifico las A, me va a quedar simplemente raíz de 3. Es decir, que la tangente de 60 vale raíz de 3. Ya, ¿qué deben hacer ahora ustedes? Les voy a dar 15, no 10 minutos solamente. Obtener las razones trigonométricas, pero para el ángulo de 30. Para ese ángulo que está ahí. Los valores A valen todo exactamente lo mismo, solo hay que hacer esto mismo, pero ahora mirando desde el ángulo de 30. Es decir, que el cateto opuesto al ángulo de 30 ahora es a medios. El cateto adyacente a 30 es raíz de 3A partido 2. Y la hipotenusa sigue valiendo A. Así que determinan las razones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. 10 minutitos. Vuelvo de inmediato. A ver si alguien más quiere ingresar. Vuelvo a ver.
¿Ya pueden terminar las de los de 30? ¿O muy complicado? Javi, tú que la única que tiene micrófono, ¿pudiste terminar las de 30? ¿Alguna? Sí, ya están listas. ¿Cuánto te dio seno de 30? Un medio, Perfecto. Coseno de 30. raíz de 3 partido en 2, Exacto. Y tangente de 30. raíz de 3a partido en 3. ¿Algo te quedó esa última?
raíz de 3. Raíz de 3a partido en 3. Ah, te quedó con una letra A. Sí. Ya, revisemos esa última. Vamos a revisar esa última. Voy a borrar acá un poco, despejar otras cosas de esa escena, esa parte de ahí. No, eso no puedo borrar. Ya, los dos primeros están perfectos. Y listo. Vamos a ver acá cómo nos queda la tangente, que esa es la que me quedó duda. Tangente de 30 grados. Es cateto opuesto, que es a medios, partido en cateto adyacente, que es raíz de 3a, medios también. Extremos y términos medios. ¿Qué me queda arriba? 2a partido 2 raíz de 3a. Simplifica el 2, la a, el 2, la a, y me queda 1 partido raíz de 3. Eso que si lo racionalizamos es lo mismo que raíz de 3 partido en 3. Esas son las dos opciones que te puedo haber dado. Ahí para que hagas la pequeña corrección. ¿Sí? Ya. Siguiente ángulo notable. Triángulo isósceles. Aquí voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a ver todos los ángulos notables. Y tenemos un triángulo isósceles en donde, ¿cuál es la gracia? Recuerden que en un triángulo isósceles esto vale A, esto vale A, es decir, son dos lados que son iguales, y esos ángulos cada uno vale 45 grados si es que este triángulo es rectángulo, cosa que sí lo es. Así que estaríamos hablando de 45 grados, otro de los ángulos que uno llama notables. Si estos lados cada uno vale nada, ¿cuánto valdrá esa hipotenusa? Lo podemos saber, pues lo podemos, independiente de lo que salga ahí, lo vamos a calcular. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que también vale a, es decir, que h cuadrado va a ser igual a 2a cuadrado. Y si yo aplico raíz, me va a quedar que h es igual a raíz de 2, o raíz de 2a, como lo quiera ver. O sea que este lado que está acá mide a raíz de 2. Eso es lo que vale ese lado de ese triángulo, que es la famosa hipotenusa. Y con esto vamos a calcular las mismas razones trigonométricas. Pero ahora solo una vez porque solo tengo el ángulo de 45 grados. O sea que seno de 45, y lo vamos a hacer mirando este ángulo que acabo de marcar en verde, es igual a ¿qué cosa? Cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto a ese ángulo? A. A, exacto. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? A raíz cuadrada de 2. Perfecto. A raíz cuadrado de 2. Simplifico las A y me queda 1 partido raíz de 2. O sea, nuevamente vemos que el seno del ángulo de 45 grados no depende del triángulo, es decir, no depende de las medidas de A. El triángulo podría ser muy grande o muy pequeño. De todas formas, el seno de 45, si lo veo en la calculadora, me voy a dar cuenta que mide 1 partido raíz de 2. Que si racionalizamos esto, racionalizando, nos queda como un raíz de 2 medio. Ambas formas son completamente iguales.
Recuerden que la racionalización es el procedimiento para no dejar una raíz en el denominador. ¿Y qué fue lo que hice acá? Multipliqué arriba y abajo, es decir, amplifiqué por raíz de 2. ¿Por qué? Porque si amplifico por raíz de 2, en el denominador me va a quedar raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado, se me cancela la raíz cuadrada y me queda solamente el 2. Eso es lo que se busca. Pero ambos números son los mismos, por si acaso. Coseno de 45. Cateto adyacente es A. Hipotenusa, A raíz de 2. O sea, que vale exactamente lo mismo que el seno. 1 partido raíz de 2, que es lo mismo si es que racionalizamos, raíz de 2 partido en 2. Exactamente lo mismo. Tangente de 45. Cateto opuesto partido cateto adyacente. Este es el más sencillo de todos porque esto me quedaría A partido en A. Y eso es igual a 1. O sea que la tangente de 45 vale 1. Insisto, todos estos valores siempre son constantes, así que uno se puede como comenzar a aprender estos valores cada vez que tengo un ejercicio y sale la tangente de 45, uno de inmediato ya sabe que vale 1. ¿Sí? Eso va a ser siempre, siempre. Si conocemos que si tenemos el ángulo de 60, sabemos de inmediato que el seno de 60 es raíz de 3 medios, y así podemos calcular cualquier ángulo de manera inmediata. Y los últimos ángulos que nos quedan, y con eso terminamos, son los ángulos notables de 0 y 90 grados. Y para eso necesitamos ocupar un poco la imaginación, porque nos vamos a imaginar un triángulo con un ángulo de 0 grados. Ya, caso especial. 0 grados. Quiero saber cuánto vale el seno de 0, el coseno de 0 grados y la tangente de 0 grados. Y para eso vamos a imaginar un triangulito en donde acá va a estar el ángulo. En todo este rato va a estar el ángulo acá, o sea, desde ahí vamos a estar mirando. Nuestro cateto opuesto va a ser todo el rato estos que están acá, ¿sí? Y nuestros catetos adyacentes van a ser acá los que están en la parte horizontal, ¿sí? Esa es un poco la idea. ¿Por qué les digo que vamos a tener que utilizar la imaginación? Porque se pueden imaginar un triángulo con un ángulo de 0 grados. Complicado. Significaría que el triángulo no existe. Pero vamos a hacer el esfuerzo para ver esto. ¿Qué es lo que se muestra en este dibujo? La idea de que con cada triángulo estoy como cada vez bajando y achicando el ángulo que se está formando acá. Acá el ángulo comenzó de ese tamaño, después en el segundo triángulo está de ese tamaño, en el tercer triángulo está de ese tamaño, en el cuarto triángulo está de ese tamaño. Se dan cuenta que el ángulo se va achicando, 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 hasta que quiero llegar a un punto en donde este ángulo se haga 0, porque quiero calcular el ángulo de 0 grados. La pregunta es, cuando yo tenga un ángulo igual a 0, ¿cuánto va a valer el cateto opuesto? ¿Cuánto va a valer esta medida? Cuando yo tenga un ángulo, si aquí podemos ver que el ángulo en la medida que se va achicando, este lado también se va achicando, ¿cuánto va a medir el cateto opuesto? Cuando el ángulo valga 0 grados. ¿Se puede imaginar esto, cierto? El ángulo se va achicando y el cateto opuesto también se va achicando en la medida que el ángulo se va achicando, ¿cierto? Cuando yo tenga un ángulo de 0 grados, ¿cuánto va a valer el cateto opuesto? Si yo sigo esta secuencia, en algún momento mi ángulo, lo que voy a tener es un triángulo que va a ser así. Va a ser una línea. ¿Cuánto vale el cateto opuesto para este caso? ¿Cuánto creen que va a valer?
cuando el ángulo valga 0? ¿Cero? 0. Es decir, no voy a tener cateto opuesto. Desapareció el cateto opuesto, no existe, no tengo triángulo. Por lo tanto, si yo quiero calcular el seno de 0, que es el cateto opuesto, cuando el ángulo sea 0 grados, el cateto opuesto también va a valer 0 y la hipotenusa da lo mismo cuanto valga, porque 0 partido cualquier cosa siempre es 0. Entonces ustedes en su calculadora, ¿qué pueden hacer? Comprobar esto, poner seno de 0 igual 0. Así de sencillo. Ahora, siguiente pregunta en donde tienen que ocupar la imaginación. Si es que yo hago el mismo procedimiento, comienzo a achicar el ángulo, quedamos claros en que el cateto opuesto desaparece. La pregunta es, ¿cuánto vale el cateto adyacente con respecto a la hipotenusa cuando el ángulo valga 0? Esta está más complicada de imaginar. Por si acaso voy a marcarlos. Esta es la hipotenusa todo el rato, por si acaso. Esta es el cateto adyacente. En el segundo triángulo, esa es la hipotenusa. Acá está el cateto adyacente. En el último triángulo, que es el más pequeñito que puedo verificar acá, este es la hipotenusa. Este es el cateto adyacente. Se dan cuenta como que cada vez se van acercando más, se van acercando hasta que uno va a quedar sobre el otro. Así que yo podría decir en este caso que ambos son iguales, tienen el mismo valor, porque al igual como está acá esta línea, yo puedo imaginar que es la hipotenusa que cayó sobre el cateto adyacente. ¿A qué me lleva a concluir eso? Que para este caso, ambos valores son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que el cateto adyacente mide lo mismo que la hipotenusa. Por lo tanto, esto me da 1. Y si ustedes ven, el coseno de 0 es 1. Específicamente es 1. Y con la tangente tengo que nuevamente ocupar la imaginación. Cateto opuesto partido cateto adyacente. Pero ya sabemos cuánto valen esos catetos. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Cuando el ángulo vale 0. ¿Cuánto vale este cateto en la medida que el ángulo se va haciendo 0? Porque recuerden que tangente es cateto opuesto partido cateto adyacente. El cateto opuesto es 0. Exacto, nuevamente 0, por lo tanto esto me quedaría 0 partido lo que valga el cateto adyacente, que sabemos que en algún momento va a valer h. Y esto me sigue dando 0. O sea que para ángulos de 0 grados, tengo que el seno y la tangente valen 0 y el coseno vale 1. Esas son las medidas que tenemos para esos ángulos. Y nuevamente no depende de nada, solo depende del ángulo. No depende ni del tipo de triángulo ni de nada. Solo el ángulo. Y el último caso que vemos por la clase de hoy es el caso de los 90 grados. Aquí tengo la misma figura, solo que ahora les pido que la vean en ese sentido. Es decir, este ángulo que está acá, después se agranda a ese que está ahí, después se agranda aún más a ese que está ahí, después se agranda aún más a ese que está ahí, después se agranda aún más a ese que está ahí, ¿hasta qué? Hasta que quiero llegar a formar el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Eso es lo que quiero obtener. Entonces vamos a obtener el seno, el coseno y la tangente de 90 grados. Y esto es lo último que calculamos. Voy a borrar esto. ¿Se entiende que ahora vamos a agrandar esto hacia el otro lado, por si acaso? Ya. Seno de 90. Cateto opuesto partido hipotenusa. Recuerden que el ángulo está acá. Este es el ángulo que estamos mirando. Está ahí en la esquinita. Mi cateto opuesto vienen siendo todos estos valores que van creciendo. Acá, ¿cuál se va achicando? Se va achicando el cateto adyacente.
Noten que para el primer triángulo, este más pequeñito, el cateto adyacente mide todo eso. Y para el último triángulo que estamos analizando, mide solo eso que está ahí. Es decir, que cuando esto valga 90, esto se va a hacer prácticamente cero. Al igual que ocurría con el caso cuando tenía el ángulo de cero, solo que el ángulo opuesto se hacía cero. ¿Sí? Entonces, cuando esto llegue al caso extremo que valga 90 grados, ¿cuánto va a valer el cateto opuesto y cuánto va a valer la hipotenusa? Cuando esto valga 90 grados, vamos a tener básicamente esta idea. En el fondo corrí esto hasta que se me formó una línea. ¿Y qué podemos ver acá? Que al igual que ocurría en el caso anterior, tanto el cateto opuesto como la hipotenusa valen exactamente lo mismo. O sea que esto vale 1. Y si yo veo y pongo seno de 90 grados, claramente me da 1. ¿Qué ocurre con el coseno de 90? Es cateto adyacente partido hipotenusa. Si nos damos cuenta, el cateto adyacente cada vez se va haciendo más pequeño hasta que en un momento, cuando esto valga 90 grados, según este dibujo, va a desaparecer. Es decir, se va a hacer cero. Y la hipotenusa puede valer lo que quiera, pero cualquier número o cualquier fracción que tenga numerador 0 siempre es 0. Y la tangente de 90, que es cateto opuesto partido cateto adyacente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto me va a dar eso? El cateto opuesto va a valer lo mismo que la hipotenusa. Concluimos que en algún momento cuando esto valga 90 va a valer lo mismo que la hipotenusa. Y el cateto adyacente sabemos que va a valer 0. Y aquí ocurrió algo que no puede ocurrir en matemática, que nos queda una división por 0. Esto es indeterminado. O le vamos a poner simplemente que no existe este valor, no está determinado. Y si ustedes ponen en la calculadora tangente de 90, les va a salir error. ¿Por qué? Porque la calculadora no puede determinar ese valor, porque no es determinado. Así de sencillo. Y todo lo que calculamos recién, básicamente era la explicación de esta tabla que está acá. Si ustedes buscan cualquier tabla de ángulos notables, les va a salir algo como esto, que son todos los valores que nosotros acabamos de calcular. Nosotros vimos desde dónde salen estos valores, cómo yo puedo construir estos valores, que en el fondo lo más importante más que simplemente verlos. Yo ahora puedo explicar por qué el coseno de un ángulo de 45 grados vale raíz de 2 partido 2. ¿Sí? Lo acabamos de construir. Y esta tablita es la que tiene que estar un poco clara. Este era el foco de la actividad. Por eso es importante que ustedes tengan esta tablita, la busquen, le hagan una captura de pantalla ahora, o bien si es que resolvieron todo, ya la tienen, solo es cosa de formularla, pero tener súper claro el cómo funciona esta actividad, o sea, cómo funciona esta actividad, sino que cómo funcionan las razones trigonométricas para estos ángulos que se dicen notables, que son los más importantes y relevantes de todos los ángulos. ¿Sí? Ya, jóvenes. Quedan 10 minutos, así que pueden ir a descansar. Fue una larga clase. Espero que hayan podido comprender de dónde salen estos valores. Entonces, recuerden, estos son valores que no van a cambiar nunca, son constantes. Un ángulo de 60 grados, independiente del triángulo, independiente de la situación, si yo calculo el seno de 60, me va a dar raíz de 3 partido 2. Lo mismo con todos los demás ángulos, son independientes de la situación en la cual estén, solo dependen del ángulo. Así que vamos a tener la grabación. Para el viernes, ahí les voy a dejar que trabajen en la ficha 44. Espero que estén súper bien y nos vemos.